capítulo 66. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el versículo 1 y 2, para honra y gloria al Señor. Amén. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Eh? Aquí encontramos, hermano, algo como que no le hallamos explicación. El Señor está declarando: el cielo es mi trono, la tierra es donde pongo mis pies. Amén. Pero cuán hermosos fueron esos pies, ¿verdad? Sobre los montes de aquel que vino a anunciar las buenas nuevas de allá, las buenas nuevas, las lejanas nuevas, ¿verdad? De lejanas tierras. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Y él pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Amén. Dice: ¿cuál casa me ofrecen? ¿Cuál casa me van a edificar? ¿Dónde quieren que habite yo? Amén. Mi mano hizo todas las cosas, todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice el Señor. Y luego declara: pero, hay un pero, hay un propósito con la humanidad. Todos aquellos que quieran edificarme una casa, un lugar donde yo habite, donde esté mi presencia permanente, dijo el Señor, pero a aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, que no es soberbio, que no es antiguo, que no es rebelde, que no es desobediente. Amén. Amén. A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene esa casa, esa habitación donde va el Señor a permanecer? ¿Cómo concuerda esto? ¿Por qué, hermano? Y se preguntaron ustedes: ¿por qué y para qué? ¿Para qué el Señor exige o promueve que seamos humildes, que reconozcamos la necesidad que hay en nosotros? Porque mientras no reconozcamos la necesidad que hay en nosotros, no vamos a poder pedir ayuda, no vamos a recibir ayuda. Amén. Amén. Entonces, dése cuenta en qué condición está su vida, cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Todos pretendemos que el Señor esté con nosotros. Y nos gozamos cuando mencionamos la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Pero dijo el Señor: pero no con todos. Miraré a aquel que es pobre de espíritu, no al soberbio, no al altivo. Al altivo lo miro de lejos. El Señor atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Y muchos creemos que nomás porque conozco la palabra, porque leo la Biblia, porque la traigo bajo el brazo o porque la tengo por allá en mi casa, ya el Señor está conmigo. Cuando el Señor, hermano, a veces lo contristamos y está en todos lados menos en mí. Y yo me engaño a mí mismo porque mi carácter, mi conducta no es fiel, no es agradable al Señor. Amén. Hermano, es ni agradable a veces ni a mi familia. Y la familia es lo primero que mira allá muy santito, ¿verdad? Presumes que el Señor está contigo y que me habló y que esto. Te vieran cómo te portas aquí, te escucharan cómo te expresas, la soberbia, la altivez. Santo Dios, siempre amenazando. Híjole. Entonces el Señor dice:
Voy a mirar a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Pero para qué? Miremos a Efesios capítulo 3. ¿Para qué? Gloria a Dios. Me pregunto yo, ¿para qué? Efesios capítulo 3. El Señor nos va a dar la respuesta por medio de nuestro hermano Pablo. Dice Efesios 3:17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde quiere habitar el Señor? ¿Por qué se relaciona? Si está hablando del lugar de su habitación, ¿dónde quieren que habite? ¿Qué casa me van a ofrecer? Si mi mano hizo todas las cosas materiales, aún ustedes son hechura de mi mano. Yo no quiero eso. Yo me voy a fijar en los seres humanos. Yo quiero habitar en los seres humanos. Yo quiero que me abran un espacio, un lugar especial en su vida. Yo no quiero habitar en templos hechos de mano. Yo no habito en templos hechos de mano. Yo habito en los templos que yo mismo hice. ¿Quién los hizo? Su mano. ¿Amén? Entonces, por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde quiere habitar el Señor? ¿En la catedral? No. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿O en el palacio real? ¿Dónde quiere habitar el Señor? ¿Y cómo tengo que ser yo? Reconocer mi necesidad. Buscar de Dios, porque sin Dios no valemos nada, no somos nada. Amén. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué dice, hermano? Gloria a Dios. Para que habite, dice la Escritura, Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, nomás los que se santifican, el que tiembla ante su palabra, el que reconoce su pobreza, su miseria. Amén. Que seas plenamente capaces, porque ves que no somos capaces ni de reconocer que soy un hipócrita. No soy capaz de reconocer que en lugar de edificar estoy destruyendo, que soy piedra de tropiezo. ¿Sí me entienden? Que en lugar de animar a mi familia o a los hermanos o a la gente, los desanimo, los desmotivo, los decepciono. Y todavía presumo, el Señor está conmigo. El Señor está aclarando esto. Y si tú y yo, hermano, queremos que habite el Señor por la fe en nuestros corazones, el Señor está pidiendo en qué condición quiero esa casa. Yo no me voy a ir a vivir a una casa en ruinas. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El Señor pone sus requisitos. ¿Cómo quiere su recámara? Amén. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Que el Señor se acomode a sus anchas en este templo, en esta recámara que llena todos los requisitos. Todos los requisitos llenan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esa es la santidad, hermano, la humildad, el reconocer, soy una persona soberbia, altiva. Reconocer, soy un perverso, soy un mentiroso, soy alguien que no merece que el Señor ponga su mirada en mí. Entonces dijo el Señor, a ese voy a mirar, a ese. Amén. Gloria a Dios. La gloria al Señor. Miren, este tema, aunque no parezca, lo vamos a titular el temor de Dios. Amén. Amén. Y aquel que tiembla
ante mi palabra, dijo el Señor. ¿A qué miraré? Aquel que tiene temor de Dios. ¿Entendemos? Bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, fíjense bien, en el versículo 16. 2 Corintios, capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 16 y vamos a concluir en el versículo 1 del capítulo 7. ¿Sí me entendió? Sí, amén. Bueno, dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Así que no se anden preocupando por edificarme una casa y que por esto y por otro. Ustedes, dijo el Señor, ustedes son, ¿qué dice? Como Dios dijo, habitaré y andaré, dice la versión antigua, en ellos. Aquí dice entre ellos. Habitaré, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de los ídolos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo. O sea, no participen en cosas sucias, que su vocabulario no sea inmundo, que su costumbre no sea inmunda, que tu sí sea sí, tu no sea no. Que la gente pueda ver en ti temor de Dios, para que puedan creer en mí por tu testimonio y para que no seas tú piedra de tropiezo. Dice, salgan de medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Seré para ustedes por padre y ustedes me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice esto? El Señor. El Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, el que dice yo no quiero un templo hecho por manos de hombres. Amén. Y dice el versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿a qué nos invita? Deja la hipocresía, deja la suciedad, deja la mentira, deja la altivez, la arrogancia, deja las amenazas. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿A quién le está hablando? A todos. A todos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermano? En el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está exigiendo el Señor? Para que venga la bendición, para que habite en mí. Que nos limpiemos y que tengamos temor de Dios. El temor de Dios es lo importante que haya en nosotros. Y saliendo de aquí, hermano, te quitas el traje de cristiano, te pones el mundano, ¿verdad? Las hermanitas por ahí se lavan la carita para venir a la iglesia y nos sueltan cremita. Y salen de la iglesia y sacan su pinturita o qué sé yo, algo por ahí por el estilo. ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. ¿Amén? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi temor? No veo el temor mío en ustedes. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no le dice, háblanos, Señor? Es que el Señor quiere que se predique su palabra tal y como Él la dejó escrita, hermano. Porque de lo contrario, cada uno de nosotros va a formular un cristianismo a su propia manera. Sí, así es. Amén. Y todavía y no me juzgues, y no me juzgues. Gloria a Dios. Nos defendemos, pero estamos defendiendo lo malo. Gloria a Dios. Así que el Señor dijo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor le interesa mi cuerpo porque es el templo donde va a habitar. Así que límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Es que Dios nomás quiere mi corazón. No dijera el Señor que se limpie toda contaminación de carne. De carne. Amén. Gloria a Dios. Y que déle la gloria. Porque hoy en día no se congrega mucha gente en una iglesia como esta. Que mucha gente le saca la vuelta a este tipo de doctrina. No, es que son muy agresivos allí. No, hombre, nomás se sube el pastor y a tirar. Bueno, no le estamos tirando a usted. Le estamos pegando al pecado, ¿no es cierto? No le estamos tirando a usted. ¿A quién le tiró David? Al contrario, ¿verdad? Al opositor. Bueno, y le pegó. Bueno, pues vamos a pegarle también nosotros. Amén. Porque el Señor quiere templos. El Señor quiere templos. No quiere templos vacíos. No quiere vasijas vacías. Quiere llenarlas el Señor. Amén. A ver. Vamos a Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses. Nos dice en el versículo 12. Gloria a Dios. Dice, por tanto, amados míos, ¿a quién cree que le hable? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. No traten de quedar bien conmigo, dijo el pastor Pablo. Amén. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque no me están sirviendo a mí. Yo estoy atendiéndoles, yo les estoy alimentando, yo les estoy compartiendo. Pero dice el versículo 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, ocúpense en vuestra salvación. Ocúpense en vuestra salvación. El Señor le conviene a aquellos que no trabajan para el Señor, ¿verdad? Que andan ocupados en otras cosas, que no se ocupan en servir, no se ocupan en santificarse, no se ocupan en purificarse, no se ocupan en vuestra salvación. Y todas estas cosas, hermano, las malas ocupaciones nos traen consecuencias. Nos traen consecuencias. Él dice en la Escritura que Él produce o Él provoca en nosotros. Si nos ve ocupados en hacer lo malo, hermano, se va a manifestar. Tarde o temprano va a haber alguien que diga, ese hermano no es auténtico. Pregúntenme a mí que convivo con él. ¿O no es cierto? Yo sé cuál es su ocupación. Yo sé cuál es su actitud. Yo sé cuál es su plan, su propósito. Gloria al Señor. Pero el Señor, que nos vea ocupados en hacer lo malo y exhibiéndonos como si hiciéramos lo bueno, es el mismo que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que la Escritura que no seamos como aquellos que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Aquí estamos alimentándonos por el Señor, nos levantamos, dice, aquellos se levantaron y se fueron a jugar y fornicaban, y este era su juego, esta era su ocupación, ese era su entretenimiento. Salimos de aquí, hacemos la Biblia a un lado y al sacar el celular y allí ya cuando brillan los ojitos de gozo, metiéndonos en chismes, en esto, en lo otro,
Dice bien. Entonces esas cosas se pierden, las riquezas espirituales se pierden y las riquezas literales, materiales se pierden por las malas ocupaciones también. ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Amén, gloria a Dice la Dios. Escritura que amonesten a los que andan ocupados en hacer nada también. Se pierde por las malas ocupaciones todas las riquezas. Allí en Hechos 26, Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo da testimonio de cuál era su ocupación cuando no tenía temor de Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, dice el versículo 9. Dando testimonio, el apóstol Pablo, ya convertido, da testimonio cuál era su ocupación antiguamente cuando no tenía el temor de Dios. Dice el versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que creía él, por el engaño doctrinal que había en él, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, los obligué a blasfemar. ¿Qué métodos usaría el apóstol para obligarlos a blasfemar? La tortura. Amén. Los forcé, los obligué a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y dice el versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Ven cuál era la ocupación? Y dice el versículo 13: cuando a mediodía, oh rey, dando testimonio al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué le faltaba al apóstol Pablo? Gloria a Dios. El temor de Dios. Amén. ¿Y en qué estaba ocupado? ¿Ven? Entonces el Señor quiere que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Si no hay temor, hermano, en nosotros, no vamos a estar ocupados en nuestra salvación. Vamos a estar descuidando la salvación. Nos vamos a estar engañando a nosotros mismos, queriendo que todo el mundo nos tenga por justos, por santos, por dignos. Y el Señor dijo: no es así. Yo no habito en templos sucios. ¿Ven? Yo no comparto mi gloria con nadie. En esa habitación, ese templo, esa casa no da la medida, ni la altura, ni la anchura. Además ya está ocupada por espíritu de rebelión, está ocupada por espíritu de soberbia, por espíritu de adulterio, por espíritu de alcoholismo, por espíritu de muerte. No soy yo no habito allí, mas aquel miraré. Amén. Gloria a Dios. Denle pues la gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice bien. Ahora vamos a ir a Hechos 9:6. ¿Qué pasó?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. Dice que esas malas ocupaciones o esas costumbres que nosotros vemos como pequeñas, más adelante irán a la impiedad. Más adelante. Por si yo, por ejemplo, seguido los amenazo con golpearlos, va a llegar el momento en que lo voy a hacer. ¿Sí me entienden? Porque somos enlazados, nos comprometemos. Y dice, más adelante irán en la impiedad, porque se pierde, la impiedad es perder el temor del Señor. Entonces, dice lo que dice Hechos 9, ahí en el versículo, vamos a ver, 6. ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el 1 al 6 para que vean. Bueno, en el 6 ya vimos cómo se le apareció el Señor y cayeron todos. Entonces el Señor produce ese temor, el temor. El apóstol Pablo no tenía temor de Dios. Cuando escuchó la voz de Cristo, dice el versículo 6, él temblando y temeroso, ya llegó el temor de Dios. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué le nació el temor de Dios? Porque con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Ya le llegó el temor, entonces dijo, Señor, dejo de hacer lo que estoy haciendo, suspendo lo que estoy haciendo, dejo de ocuparme en estas cosas y me dispongo a hacer lo que tú quieras. Me dispongo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor ya empezó, hermano, a darle instrucciones. Pero dice, ¿qué dice Proverbios 16:6? Gloria a Dios. Proverbios 16 y versículo 6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Qué andaba haciendo el apóstol Pablo? El mal. ¿Y qué decidió cuando entró el temor de Dios en él? Hacer el bien. Me aparto del mal, ahora dime qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor ya le dio instrucciones. Enséñame, dice el Salmo 34, mire, el apóstol Pablo, enséñame qué debo de hacer. Salmo 34 dice en el versículo, gloria a Dios, 11, dice el versículo 11, vengan hijos, óiganme, el temor del Señor les enseñaré. El temor del Señor les enseñaré, porque con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Le mostró el temor del Señor, lo hizo temer a Dios, porque el apóstol no le temía a nadie, a ningún ser humano le tenía miedo. Él era el grande de Tarso, el Uyuyuy. ¿Sí me entienden? Él no le tenía miedo a nadie, al contrario, sembraba el miedo, sembraba el pánico por todos lados, porque era osado, atrevido. ¿Sí me entienden? Entonces aprendió algo. Ven, hijo, lo llama el Señor, oíme, el temor del Señor te enseñaré. A ver, ¿quién es el hombre que desea vida? Como diciendo, levante su mano. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea muchos días para ver el bien? Les voy a enseñar qué tienen que hacer para lograr eso, la vida eterna. Guarden su lengua del mal. Jole. Es que ya soy cristiano, pero ¿cómo te gusta murmurar? ¿Cómo te gusta criticar? ¿Cómo te gusta observar y tomar tus propias conjeturas y decir aquel es chismoso, aquel es esto, aquel es lo otro?
¿Sí me entiende? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Comienza por eso. Porque a veces dicen, no, es que yo no tomo, no robo, no mato, no esto. Pero eres chismoso, eres murmurador, eres criticón. ¿No es cierto? Entonces allí está faltando el temor. Nos está faltando el temor. Porque con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. ¿Qué más dice? Guarda tu lengua del mal, guarda tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y a veces en lugar de buscar la paz, buscamos aliados para fortalecernos en contra del resto. ¿Eso es buscar la paz? No. O juntar su gente como Pablo. Juntan gente y todos en contra del cristianismo. ¿Me entienden? En la iglesia a veces que en lugar de buscar la paz, busco quien esté de acuerdo conmigo para murmurar a mis anchas. Y vámonos donde nadie nos oiga. Ahí vamos, a otro lado donde podamos estar todos los que estemos de acuerdo contra el resto. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No habito yo en ellos, no los quiero como templo. Se engañan a sí mismos, creen que estoy yo en sus corazones y no, está un usurpador ahí que los hace ver las cosas diferentes. Se sienten diferentes, se sienten víctimas. ¿Sí me entienden? Se sienten ignorados. A mí no me atienden, a mí no se preocupan por mí. Gloria a Dios. ¿Entienden? Entonces, vamos, hermano, pensando, ¿qué me falta? Dijo el Señor, el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, vamos a aprender a contentarnos en todo. A estar contentos en todo, sin necesidad de murmurar, de criticar, ni de apartarme con los 2 que 3 que están de acuerdo conmigo, porque es hasta divertido hacer eso. Es hasta divertido, y más si lo acompañamos con alguna comidita, que esto, que el otro, y ahí se hace la cosa grande y aparentemente hay unidad. ¿Sí me entiende? Y eso no, porque hace falta lo más importante, el temor del Señor. Mas a aquel miraré, gloria a Dios, acuérdense de eso, mas a aquel miraré, mas a aquel miraré. Gloria. El Señor dijo, al Señor, tu Dios, temerás. A Él será tu temor y a Él será tu miedo. A Él. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver Hechos capítulo 18. ¿Qué nos dice? Gloria a Dios. Hechos capítulo 18. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Decían aquellos hermanos que escuchaban al apóstol Pablo que hablaba duro. El apóstol Pablo, después que tuvo temor de Dios, hablaba duro, hermano, y delante de cualquiera. Y mucha gente decía, mira, pues sus cartas son fuertes y agresivas y fuertes y duras, pero lo quisiera tener enfrente. Su apariencia es, ¿verdad?, débil y frágil. No, dijo el apóstol Pablo, no se dejen llevar por mi apariencia, porque así como soy de atrevido con la palabra, también tengo autoridad y poder del Señor ya. Antes tenía poder del Papa, del líder de Roma, del sumo sacerdote para ir en contra de los cristianos. Y ahora tengo el poder del Altísimo, así que el que quiera venir a enfrentarme, lo espero.
Soy poderoso en las escrituras, dijo. Soy poderoso y tengo poder y tengo osadía. Soy atrevido. Oiga, ¿cuántas cosas enfrentó el apóstol Pablo? Amén. Gloria a Dios. Y el Señor lo respaldó. Dice Hechos 18, ahí en el versículo 9. Gloria a Dios. Hechos, dice que, porque me acuerdo que en primera de Pedro 3:13 me parece, dice que si tenemos el temor del Señor, dice, ¿quién es aquel que nos podrá hacer frente? Si tenemos el temor del Señor, el Señor habita por la fe en ese templo. Ese es el templo. El que tiene temor de Dios se convierte en un templo del Espíritu Santo. Dice, y si tienen el temor de Dios, ¿quién es aquel que les podrá hacer frente? Por eso dice Hechos 18:9, el Señor le dijo a Pablo le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú habla lo que conviene, habla fuerte, habla la verdad y va a ver quién se va a molestar, pero nadie te va a poder hacer daño, porque soy yo el que está hablando. Gloria a Dios. Amén. Porque soy yo. Así que no le temas a ellos, a Él será tu temor, a Él será tu miedo, a Dios. Amén. Entonces, hay que hablar la verdad por temor a Dios. Porque el temor del Señor, hermano, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Mire, ahí en Proverbios 14. Proverbios 14, vamos. Gloria al nombre de Dios. Proverbios 14. Gloria a Dios. Y en el versículo 26 dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza. Amén. Y esperanza tendrán sus hijos. Oye, hermano, se acaba el temor del Señor en mi vida, ya no se acabó mi confianza y no hay esperanza ya. Se acabó la esperanza también. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Se acaba el temor del Señor, hermano, y saliendo de aquí, nomás me fijo que nadie me vea y saco mi cigarrito. ¿Me entiendes? Se acaba el temor del Señor, llego cansado a mi casa, amerita un vinito para este cansancio. La botellita que por allá está en el rinconcito, se acabó. Dijo el Señor, no, déjenle el vino, déjenle la cerveza, déjenle los vicios al que no tiene esperanza. ¿Quién es el que no tiene esperanza? El que no tiene temor de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí entendemos? Porque dice, el temor del Señor, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Déjenle el vino a los que no tienen esperanza. Que beban y que se consuelen. Amén. Dice, así dice la escritura, ¿o no dice? Amén. No es de los reyes el vino, ni de los príncipes la cerveza. No son los vicios para los cristianos. No necesitamos, hermano, entonarnos con un vino ni con una cerveza. Con el temor del Señor, con el Espíritu de Dios, hermano, podemos hacer muchas cosas. Lograr muchas cosas. Gloria a Dios. Denle la gloria al Señor. Gloria. Entonces dice el versículo 27, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Los lazos de la muerte, hay muchos, hermanos. Pueden ser los vicios, los adulterios, qué sé yo,
Y hay muchas cosas, hermano, actitudes en nuestras vidas que Amén. nos declaran: tú no tienes temor de Dios, por lo tanto no tienes esperanza, no te engañes a ti mismo. Gloria a Dios, El aleluya. Señor no está contigo. Mas aquel miraré, ¿qué dijo el Señor? Al que es pobre en espíritu y que tiembla, que tiene temor de Dios. Tiembla ante mi palabra. Gloria al nombre del Señor. Y esto, por eso declara esto cuando mencionamos, el Señor dijo: ¿qué casa me van a edificar? ¿Qué casa me van a edificar? Entonces, ¿cuál es la casa que tenemos que edificar? Y tenemos que echar fuera todo. Hay que prepararla para el Señor, hay que disponerla para el Señor. Pero dijo el Señor: si hay temor de Dios, esa es la casa. Esa es la casa. Dice Hebreos 3, Hebreos capítulo 3. Gloria a Dios. Si no hay temor del Señor, no aceptó esa casa. Hebreos capítulo 3 nos dice, Amén. en el versículo 6, dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué dice? Somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Pero hay una coma. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Oye, se pierde el temor del Señor y se perdió la confianza. La esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ya no me puedo yo gloriar en la esperanza si perdí el temor de Dios. Sí, amén. Si no tengo temor de Dios, ya nomás es una demencia de que soy cristiano, de que soy, qué sé yo, privilegiado, que estoy destinado para irme con el Señor. Amén. Se pierde el temor de Dios, se pierde la confianza, se pierde la salvación, se pierde todo. Porque con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Si pierdo el temor, vuelvo a cometer el mal, vuelvo a retomar los vicios y nomás saco la personalidad cristiana donde me pueda exhibir. Cuando me provocan, saco la verdadera, ¿verdad? Entonces el Señor dice: todos se van a dar cuenta que no tienes temor, que es fingido, que es aparente, es pura apariencia la que está viviendo. Así que deja de murmurar, deja de criticar y abandona el pecado, porque no se engañen ustedes mismos, dijo el Señor. No se engañen ustedes mismos. No vivan una vida aparente. El temor del Señor es algo, hermano, que tenemos que conservar. El Señor reprendió a los amigos de Job porque no tuviste temor de Dios al hablar en contra de mi siervo Job. No lo reprendió fuertemente, les impuso una sanción porque no tuvieron temor de Dios y hablaron en contra de su siervo. A María y a Aarón los reprendió por no haber tenido temor de Dios y hablar contra Moisés. ¿Verdad? Hablar contra Moisés. No tuvieron temor, entonces les dio un fuerte azote. ¿Verdad? Entonces, si esas informaciones nos da el Señor, es para que nosotros, esto es para aquellos que en la actualidad quieran vivir sin temor de Dios. No se puede vivir, hermano, sin temor de Dios. Amén. No se puede ser cristiano sin temor de Dios. No hay esperanza sin temor de Dios. No está la fuerte confianza si no tenemos el temor de Dios. Amén. Y esto es para apartarnos de los lazos de muerte. Miren, vamos a ver algo especial. Vamos a Lucas 23. Lucas capítulo 23. Para escapar de los lazos de la muerte. Vamos al libro de Lucas, porque Lucas, hermano, es uno de los que inspira un poquito más de confianza, porque
se informó diligentemente, investigó y se consagró para poder escribir lo que otros ya habían escrito. Lo investigó para que sean, él mismo dijo, son ciertísimas las cosas que les escribo. Ciertísimas, dijo. Y allí en Lucas 23, usted ve un pasaje, por ahí en el versículo 39, en el versículo 39, Gloria a Dios. dice, ¿lo tenemos? Amén. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Quién cree que le injuriaba? ¿El que tenía temor o el que no tenía? ¿Quién es el que murmura en la iglesia de los demás? ¿El que tiene temor o el que no tiene? Y se divierten con la murmuración y buscan aliados. ¡Ay, qué divertido es fulano! Habla pura tontería, pero se ve gracioso. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, Cristo no le respondió. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, ni aún aquí muestras temor de Dios, estando en la misma condenación. ¿Ves? Si por falta de temor a Dios estaban siendo sacrificados, y le dijo, estás a punto de morir, y ni aún así consideras la importancia de tener temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque no tuvimos temor de Dios. Nuestros hechos demostraron que no teníamos temor de Dios. Estábamos en la misma condenación. ¿En qué condición está un hermano o un cristiano de los que estamos aquí presentes? Si no tenemos temor de Dios, de hablar y de murmurar, nomás porque lo hago con gracia, nomás porque les causo risa a aquellos a quienes hablo mal del hermano Juan, nomás porque me aplauden mis tonterías. ¿En qué condición? Como dijo estás en la misma condenación. Oye, pero aquí estoy en la iglesia. Ellos estaban a un ladito de Cristo. ¿O no es cierto? Ahí estaban con Cristo, y ahí estaba Cristo, y ahí estaban ellos dos. Ahí estaba el Señor. Y les dice, mira, le dijo Cristo, a ti, al que estaba a su derecha, dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el otro dónde estaba? En la condenación. Y estaban en el mismo lugar, literalmente. Usted y yo estamos en el mismo lugar literalmente, pero tu actitud, tu falta de temor, te tiene en una lista, hermano, de condenación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué falta? El temor de Dios. El temor del Señor es lo más importante, hermano. Amén. Entonces, si tú estás haciendo lo mismo que aquel que estaba en la misma condenación, aún sigues injuriando a tu prójimo. Como cuando escuchábamos así opiniones. Si, por ejemplo, nos íbamos a visitar a la familia allá, a nuestro pueblo, ir a dónde andan mis diezmos, ir a dónde andan nuestras ofrendas. O sea, eso es hablar sin temor, porque estás ofrendando para el Señor, para quedar bien con Cristo. Y ya, ir a dónde andan mis diezmos, ya no son tuyos, ya los entregaste. Ir a dónde andan mis ofrendas, allá en una lancha. Gloria a Dios, aleluya. Ir a ver los zapatos que anda estrenando el pastorazo y dice, mira dónde andan las ofrendas que echamos ahí. Eso es divertido a veces, pero se nota la falta de temor. Entonces, aquel estaba en la misma condenación, injuriando todavía. Por eso el otro lo reprendió. Dijo, ni aún tú tienes temor de Dios, aquí, estando ya en la misma condenación. Entonces, hay que tomar, hermano, en cuenta esto. Estas palabras yo no las inventé.
yo le digo al Señor, dime qué voy a hablar. Mi esposa es testigo de que era medianoche. Y le decía, yo no tengo tema para mañana. Ay, el Señor te va a dar algo. Ándale. Y el Señor te va a dar algo. Pero a veces me da algo que la gente no va a querer aceptar. Pero quiera o no quiera aceptarlo, es lo que necesitamos usted y yo. Si no tenemos temor de Dios, no hay esperanza. Estamos en la misma condenación de donde nos sacó el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquel hombre reconoció y el Señor le dijo, mira, tú ya no vas a estar en la condenación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú también puedes renunciar a eso. A eso. Y si hoy te vas de este mundo, estarás con el Señor en el paraíso, en espera de ser despertado para ir a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Así que denle la gloria al Señor. Dice allí en Jeremías capítulo 2. Gloria a Dios. Más para que vean. ¿A quién le voy a echar la culpa de que me vaya yo a condenación? El otro estaba culpando a Cristo. Y le dijo, pues, ¿no que eres muy poderoso? Líbrame de esto. Y el otro dijo, oye, si nosotros merecemos esto, porque anduvimos sin temor de Dios, y ni aún aquí consideras que importante es el temor de Dios. Y ahí fue perdonado aquel. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tu propia maldad, dice en otra versión, en la versión antigua me parece, tu propia maldad te castigará, tus rebeldías o tu apartamiento de mí te condenarán. Sabe pues, siéntelo, sabe pues y ve, experiméntalo, cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios. Y dice Dios, y faltar mi temor en ti. Te diviertes murmurando, te diviertes injuriando, te diviertes haciendo lo malo y pones una carita de inocente en la iglesia. Vienes de adulterar, vienes de enviciarte, vienes de robar, vienes de mentir, y con la carita ahí como muy gozoso vas a ver cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Quién dice? Ay, lo que nos dice el hermano Francisco. No, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Esto lo dice Él. Yo solamente lo estoy leyendo juntamente con usted, y el mismo riesgo lo corro yo, ¿no? Que saliendo de aquí yo me involucre en el pecado, que saliendo de aquí yo suelte mi lengua contra los hermanos, yo suelte mi lengua contra mi prójimo. Saliendo de aquí, el Señor dijo, te falta temor, te falta el temor. Y así que queremos que nos teman a nosotros, y nomás que se dé cuenta el pastor, así nos vamos a arreglar tuyo. Acá en la casa. No, dijo el Señor, a Él no le tengas miedo. Al Señor Jesucristo sea tu miedo y a Él sea tu temor. A Él. Porque Él sí te puede echar en el infierno. Gloria a Dios. Dale pues la gloria a Dios. Vamos a ver algo muy especial. Algo muy especial. ¿Sabía usted, hermano, que esos dos ladrones nos representan a nosotros? Porque hay dos tipos de personalidades en la iglesia. El Señor está con nosotros, el Señor está a nuestro lado. Pero habemos dos tipos, ¿verdad? Nosotros practicamos el pecado y el Señor nunca se halló engaño en su boca. Nunca hizo pecado, nunca se halló engaño en su boca. Y usted y yo no podemos decir eso, porque precisamente de allá nos encontró el Señor. Seríamos mentirosos y dirían, no, yo nunca he pecado. No, pues de allá nos salió el Señor.
Amén. Entonces, allí en lo que dice el apóstol Pablo, ¿en qué dijimos? Gálatas 2:20. Fíjense bien. Ahorita va a ver esto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí estaba uno a su derecha y a otro a su izquierda. Ahora dime tú no has citado, hermano, este texto. Con Cristo yo también estoy crucificado, pero dime cuál eres. ¿El de la derecha o el de la izquierda? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Es que estás en la misma congregación, estamos en la misma banca, estamos uno a un lado del Señor y otro al otro, pero dime de qué lado estás, porque Él dirá a los de su derecha una cosa y a los de su izquierda otra cosa. Gloria a Dios. Pero estaban juntos los tres y el Señor en medio. No dice el Señor donde estén dos o tres. Yo estoy en medio. Yo estoy en medio. ¿Está el Señor aquí? Ahora dime tú, espiritualmente, ¿estás a su derecha o estás a su izquierda? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es tu actitud? ¿Hay temor en ti? En el que estaba a su derecha había temor. En el que estaba a su izquierda faltó el temor. Se quedó sin esperanza y el otro tuvo esperanza en su muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ay, ¿por qué? Pues el Señor está diciendo qué casa me van a ofrecer para que yo viva. Pues yo. Esta es tu casa, Señor. Entra en mi corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué casa me van a componer? ¿Qué casa me van a ofrecer? Aquí está mi cuerpo. Con temor de Dios me aparté del pecado y ahora es un templo para que tú habites aquí. Ven a mi corazón. Ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo con aquel ladrón? ¿No lo amó? Y se entregó a sí mismo por él. Y dijo, conmigo estarás en el paraíso. Oiga, está emocionante este tema, ¿no? ¿Verdad que nadie nos había dicho de qué lado estás? Como dice la expresión, ¿con Dimas o con Gestas? ¿Quién dijo que así se llama? Que Dimas le dijo al Señor y que Gestas. ¿Quién dijo que eran Dimas y Gestas? Nomás dice, estaba uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Cómo se llamaba Francisco? No, bien. Gloria a Dios. Eran nombres hebreos, ¿verdad? Así que le damos la gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, vamos a terminar nomás. Primero a los Corintios 2. Vamos a ver qué nos dice primero a los Corintios 2. Sí, se me está haciendo interesante el tema este. Gloria a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros pudiera haber sin temor? Sí, amén. Sin temor. No tuviste temor para murmurar de mi siervo. No tuviste temor para acusar a Job. No tuviste temor para esto. Al ladrón, no tuviste temor ni aún reconociendo a qué nos dedicamos todo el tiempo. Y ni aún en tu muerte procuras tener temor de Dios. Yo sí. Y se fue con el Señor. Primero a los Corintios 2 dijimos. Amén. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, el apóstol Pablo antes no tenía temor de Dios y estaba ocupado en otras cosas. Cuando el Señor lo enfrentó, le entró un temor tan grande que fue fiel al Señor toda la vida. Gloria a Dios.
Y dice que cuando lo vieron ya de regreso, dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui con ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo no fui a escuchar chismes ni plática de ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder o en el temor de Dios. ¿Entienden? Qué especial es esto, hermano. Qué especial es esto. Este tema tiene que abrirnos los ojos. Este tema tiene que ponernos a reflexionar. Examínense, dijo el Señor, si hay temor en ustedes, o si se están divirtiendo, o están arriesgando su vida, se están injuriando los unos a los otros, están injuriando al Señor. Así que terminamos ahí con Proverbios 3. Proverbios 3, me hubiera gustado compartirlo con más sabiduría, con más eficacia, ¿verdad? Pero como apenas lo saqué el tema, es cuestión de madurarlo y analizarlo y organizarlo mejor. Dice Proverbios capítulo 3, en el versículo 7, así que no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. No opines así como aquel ladrón, equivocadamente. Lo tuvo que corregir el otro, acertadamente. ¿Amén? Y se ganó el premio mayor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Bueno, que pasen nuestros hermanos de la música. Ahora Dios.